antes de explicar cómo hallar las raíces enteras de un polinomio es necesario que recordemos varios conceptos. Entonces, el primero es que un valor de x concreto a va a ser raíz del polinomio p de x si el valor numérico de dicho polinomio para x igual a se anula. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que por el teorema del resto sabemos que el valor numérico de un polinomio en x igual a coincide con el resto de la división de p de x entre x menos a. Como si a es raíz, el valor numérico de x igual a, del polinomio en x igual a se anula, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando x igual a sea raíz, el resto de la división de p de x entre x menos a va a ser 0. Además, si x igual a es raíz, entonces le va a corresponder un binomio de la forma x menos a, de tal forma que vamos a poder escribir el polinomio p de x como x menos a por otro polinomio. Entonces, ahora ya sí, una vez repasado esos conceptos, aunque ya ha sido de una manera bastante rápida, vamos a explicar cómo hallar las raíces enteras de un polinomio. En el primer paso, lo que haríamos sería sacar factor común si se puede, ¿de acuerdo? Este paso no siempre se puede llevar a cabo. Entonces, dado por ejemplo el polinomio p de x igual a x al cubo más 6x al cuadrado más 9x. Si observamos los tres términos que forman dicho polinomio, en todos ellos aparece la letra x. Por lo tanto, podemos sacar factor común a dicha letra y nos quedaría x por x al cuadrado más 6x más 9. Entonces, como hemos escrito nuestro polinomio p de x como producto de x por otro polinomio, ¿qué ocurre? Pues que si nos fijamos en esto, quiere decir que como x es lo mismo que escribir x menos 0, entonces se puede deducir que x igual a 0 es raíz del polinomio p de x. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hallado una de las raíces enteras de nuestro polinomio. ¿Cómo hallamos el resto? Pues básicamente empleando el método de Ruffini. Entonces, nuestro polinomio en este momento lo tenemos escrito en la forma p de x igual a x por x al cuadrado más 6x más 9. Hallar el resto de raíces enteras del polinomio p de x va a coincidir con hallar las raíces enteras de este otro polinomio que podemos llamar, por ejemplo, q de x. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquier raíz del polinomio, ¿qué hace? Anula el polinomio cuando calculamos el valor numérico para esa raíz concreta o para ese valor concreto de la x. Entonces, cualquier valor concreto de x que encontremos que anule a q, como p es igual a q por x, dicho valor también va a anular a p. Por lo tanto, las raíces de q serán raíces de p, del polinomio p. Pues vamos a ello. Vamos a calcular las raíces del polinomio q de x. Por las propiedades de las raíces sabemos que toda raíz entera de un polinomio es divisor, pertenece al conjunto de los divisores del término independiente de dicho polinomio. Por lo tanto, como 9 es el término independiente del polinomio q de x, vamos a preparar el conjunto de sus divisores. ¿Qué números dividen a 9? Pues el 1 y el menos 1, el 3 y el menos 3, y el 9 y el menos 9. Por lo tanto, las raíces de dicho polinomio, sus raíces enteras van a estar dentro de ese conjunto. ¿Cómo comprobamos cuáles de esos valores son o no raíces de dicho polinomio? Pues bastaría con ir calculando el valor numérico de dicho polinomio q para esas raíces, de tal forma que si dicho valor numérico es igual a 0, lo tenemos aquí escrito, entonces dicho valor de x va a ser raíz. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale el polinomio q para 1? Pues 1 al cuadrado es 1, más 6 por 1 es 6, más 9. 9 más 1, 10 y 6, 16. El valor numérico de dicho polinomio en 1 es distinto de 0. Por lo tanto, x igual a 1 no es raíz de q y por tanto tampoco es raíz de p. Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, con q igual a menos 1?
Pues lo mismo, menos 1 al cuadrado, 1, menos 1 por 6, menos 6, más 9, 9 más 1, 10, menos 6, 4, distinto de 0, pues por lo tanto, x igual a menos 1 tampoco es raíz, ni de q de x ni de p de x. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con q igual a 3? Pues lo siguiente, 3 por 3, 9. 9 más 6 por 3, 18. Más otros 9. 9 y 9, 18. Y 18 más 18, 36. Nuevamente el valor numérico del polinomio q. Cuando x vale 3, en este caso vuelve a ser distinto de 0 y por lo tanto x igual a 3 no es raíz. ¿Qué ocurriría con q igual cuando calculásemos el valor numérico del polinomio q para x igual a menos 3? Menos 3 al cuadrado es 9. 6 por menos 3, menos 18, más el 9. 9 más 9, 18, menos 18, 0. Por lo tanto, como q de x se anula cuando x vale 3, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que x igual a menos 3, perdón, no a 3, x igual a menos 3 sí es raíz. Vamos a comprobar que como 3 es raíz de q de x, también lo es de p de x. ¿Cuánto valdría el polinomio p cuando x vale 3? Pues sería igual a 3 por el valor numérico del polinomio q en x igual a 3. Ese polinomio en menos 3 vale 0. Por lo tanto, 3 por 0, 0. Así pues, como decíamos, cuando encontremos una raíz del polinomio q, también estaremos encontrando una raíz del polinomio p. Por lo tanto, x igual a 0 es raíz y x igual a menos 3 también es raíz de p de x. Este proceso lo tendríamos que seguir haciendo con 9 y con menos 9. Pero ¿qué ocurre? Que aquí estamos calculando las raíces del polinomio empleando o basándonos en el teorema del resto. Pero también lo podríamos haber hecho basándonos en la regla de Ruffini. Pues ¿cómo? Tendríamos que haber escrito nuestro polinomio. Entonces sus coeficientes son 1, 6 y 9. ¿Y qué sabemos? Pues si nos fijamos aquí, que cuando hacemos una división del polinomio entre el binomio de x menos valores concretos, que en este caso serían los valores del conjunto de divisores del número 9, el resto de esa división nos ha de dar 0 cuando cualquiera de esos valores vaya a ser una raíz. Entonces, este tipo de divisiones p de x entre x menos a son el tipo de divisiones que se hacen mediante Ruffini. Entonces, si por ejemplo cogiésemos x igual a menos 3, que justo es el valor de x que ya sabemos que es raíz de nuestro polinomio, ¿qué habría ocurrido? Pues que el resto de esa división nos habría dado 0. Entonces vamos a comprobarlo. Si aplicamos Ruffini, bajamos el primero de los coeficientes y lo multiplicamos por menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. 6 menos 3, 3. 3 por menos 3, menos 9. 9 menos 9, 0. Por lo tanto, x igual a menos 3 es raíz, como ya habíamos dicho. Podríamos seguir aplicando aquí Ruffini. Y quiero indicaros una cosa, que una vez encontrada una raíz, puede que esa raíz sea lo que se dice raíz doble, triple, cuádruple, es decir, que anule varias veces al polinomio. Si volviésemos a probar aquí, si menos 3 es raíz, ocurriría lo siguiente. Bajaríamos el primero de los coeficientes, que es 1, y 1 por menos 3, menos 3, 3, menos 3, 0. ¿Qué quiere decir? Que x ha anulado al polinomio dos veces, una aquí y otra aquí. Por lo tanto, x igual a menos 3 es raíz de p de x, pero es una raíz doble. ¿Y qué quiere decir? Pues que, si resumimos, que nuestro polinomio, como ya hemos encontrado sus raíces y el polinomio p de x tenía grado 3 y por lo tanto como mucho iba a tener 3 raíces y ya las hemos encontrado, nuestro polinomio lo podemos escribir como x por x menos menos 3 por x menos 3, ya que a cada valor de x le corresponde un factor de la forma x menos a.
Lo habíamos visto aquí ya. Y por lo tanto, p de x se puede escribir como x por x más 3 al cuadrado. De ahí que digamos que x menos 3 es una raíz doble, porque su binomio asociado está elevado o nos quedará elevado al cuadrado. Y así ya hemos terminado de ver un ejemplo completo de cómo hallar las raíces enteras de un polinomio.